Muy buenas tardes, amigos que siguen Contrapunto. Les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Marjorie Félix. Como siempre, les invito a que nos acompañen durante la próxima hora para hablar sobre el tema movilidad y tránsito en la República Dominicana. Así es, mi querida Marjorie. Buenas tardes, soy Emil Chireno y gracias por estar con nosotros en una nueva entrega de Contrapunto. Quédese con nosotros para que conozca sobre este tema cuáles son las cifras, los actores involucrados, la situación actual en la República Dominicana y qué podemos hacer para mejorar la situación del tránsito y la movilidad de nuestro país. Ahora vamos a unos cortes de comerciales y de inmediato regresaremos al desarrollo de nuestra sección Hechos. El término tránsito proviene etimológicamente del latín transitus, término que alude a la acción de desplazarse de un lugar a otro, ya sea a pie o en algún tipo de vehículos. Nuestras vidas transitan en un ir venir de un lugar a otro. Nos trasladamos hacia distintas direcciones por diversos motivos, sea por trabajo, hacia nuestros centros de estudios, por razones de salud a hospitales, a oficinas de servicios públicos o privados, en fin. Vivimos en una constante movilidad y eso implica que utilicemos diferentes medios de transporte, sean públicos o privados. Y ese desplazamiento, sea por medios de transporte públicos o privados, la verdad es que se convierte cada día en más complejo en la República Dominicana, porque es que la congestión vehicular que tenemos, o en buen dominicano, los tapones que nos afectan todos los días, son el producto de múltiples factores, incluida la imprudencia de muchos conductores, la inobservancia de las leyes de tránsito, de la falta de fiscalización de las autoridades, en fin, factores que nos llevan a tener cada vez más una problemática más compleja. Nosotros vamos a analizar cuáles son esos factores, Emil. Vamos a hablar con los especialistas en esta temática. Vamos a ver cuáles son las propuestas del Estado y del sector privado. Según el artículo Breve Historia del Tránsito en la República Dominicana de Damián Arias Matos, el origen del tránsito de vehículos de motor en nuestro país comenzó a partir de los años 30, básicamente en la ciudad capital. Un hecho histórico fundamental fue la ocupación militar que concluyó en 1924 y el expansionismo de la industria de la caña. Finalizada la década del 30, ya con 10 años de dictadura, se aceleró la importación de vehículos con el surgimiento de una nueva clase económica, el inicio de la construcción de las carreteras troncales y regionales y los nuevos ensanchamientos urbanos como Gascue y Ciudad Nueva. Como indica el artículo, esto hizo necesario la promulgación de la Ley 241 en diciembre de 1967, con la que se buscó establecer la normativa para el tránsito vehicular en todo el territorio nacional. Luego fue fortalecida por la Ley 222, que establecía por primera vez la señalización vial. Ya en los años 70 se establecieron los primeros sindicatos de choferes, se masificó el servicio de transporte público en carros y autobuses y se empezaron a construir las grandes avenidas troncales de la capital, como la 27 de febrero y otras. La ley 241 involucró la antigua ley de tránsito, el régimen que regulaba todo lo que tiene que ver con tránsito en el país. Llega la ley 63-2017, sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Entonces esta ley queda derogada, siendo el nuevo orden para regular la movilidad y el tránsito a nivel nacional. La novedad que implica una nueva ley frente a la 241, que ya no respondía del todo a estos tiempos, sobre todo en la adaptación de sus tarifas, las multas que establecía y todo lo demás. El plan estratégico de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre en la República Dominicana correspondiente al periodo 2013-2016 señala que el transporte terrestre en la República Dominicana ha venido desarrollándose sin una organización previa. Las acciones implementadas han obedecido a circunstancias sociopolíticas puntuales sin que existiera una institución única que lo regulara. De hecho, en la República Dominicana
hay aproximadamente 10 instituciones públicas que se encargan de regular el sector transporte y naturalmente hay coincidencia de funciones entre muchas de ellas, lo que hace muy difícil que se adopten políticas públicas coherentes para enfrentar la problemática del transporte y la movilidad en la República Dominicana. Alrededor del sector transporte trabajan varios organismos, como la Dirección General de Tránsito Terrestre, la cual depende del Ministerio de Obras Públicas. Algunas de sus funciones son la regulación del peso y tamaño de los vehículos dedicados al transporte de carga. La Oficina Técnica de Transporte Terrestre, que se encarga de planificar y regular el transporte público de pasajeros en el país, exceptuando el área metropolitana de Santo Domingo y Santiago. La Autoridad Metropolitana de Transporte, que regula el transporte urbano en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, además de fiscalizar el tránsito a nivel nacional. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, responsable de todo lo relativo a las vías de comunicación en el país. Otras entidades son los ayuntamientos, el Consejo de Regulación y Administración de Taxis, el Ministerio de Turismo en la regulación del transporte turístico a nivel nacional, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte y Fondo del Desarrollo del Transporte. La situación de integrar a todas esas instituciones que han estado funcionando hasta el momento, que ha sido una aberración terrible, porque cuando no funciona una institución, como es en este caso la DGTT, la Dirección General de Tránsito Terrestre, que no tuvo capacidad de gestión en la materia, pues dio pie a que se fueran creando otras instituciones por decretos, unas y otras por ley, pero ninguna han resuelto el problema hasta el momento. Hoy día han quedado derogadas y fundidas en una sola institución llamada Intran. El Intran es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, que será responsable de muchas cosas y esperamos que también de la seguridad vial. Según informes de la Organización Mundial de la Salud, del Banco Interamericano de Desarrollo y de múltiples fuentes periodísticas nacionales e internacionales, la República Dominicana es considerado uno de los países con las calles más peligrosas para transitar del mundo. Las víctimas de accidentes de tráfico en la República Dominicana consumen el 1.8% del Producto Interno Bruto local. Esto equivale a casi el 50% de lo que el Estado dominicano invierte en el sector de educación. Esto es la evidencia de lo grave que resulta el caos del tráfico en la República Dominicana en términos económicos y para nuestra sociedad. En América Latina, los accidentes producidos por motocicletas representan la principal causa de muerte en niños y adolescentes en el tránsito. Así lo señala el informe Estudios sobre condiciones de niños en motocicletas de América Latina, que realizó la Fundación Gonzalo Rodríguez con la colaboración del Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina, la Fundación UPS y el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial. El informe presentado en mayo de 2017 en Montevideo se realizó en 28 ciudades de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay y República Dominicana y presentó la situación del tránsito en estos países. En él se afirma que en la región latinoamericana hay casi 30 millones de motocicletas registradas y la tasa de mortalidad por accidentes en motocicleta ha venido creciendo constantemente. Es así como en 1998 la tasa de mortalidad era de 0.8 por cada 100.000 habitantes y en la medición del 2010 la tasa fue de 3.5 por cada 100.000 habitantes. Los países con mayor tasa de mortalidad relacionada con accidentes de motocicletas son Colombia con 3.6 por cada 100.000 habitantes, Brasil con 2.9 por cada 100.000 habitantes y Paraguay con un total de 2.5 por cada 100.000 habitantes. En el caso de República Dominicana, se muestran los datos generales de fallecidos en accidentes de tránsito y se refleja que el 9.1% de ellos son jóvenes de entre 15 y 17 años. Se señala además que en países como Paraguay, Brasil y Uruguay tienen restricciones con respecto a la edad o altura mínima requerida para viajar en motocicleta, a diferencia de países como Argentina, Colombia y República Dominicana.
En la República Dominicana el tránsito se ha calificado como un caos. Y todo lo que es también el tema del transporte, que ha traído también como consecuencias grandes pérdidas económicas, pero también una gran cantidad de víctimas como consecuencia de los accidentes que se producen en todo el territorio nacional. De forma que calificar el tránsito como un caos significa que tenemos que trabajar mucho. La causa fundamental de origen en todo este problema de la gran cantidad de accidentes y de víctimas está en la mala aplicación de las políticas públicas en materia de desplazamiento humano en la República Dominicana. El problema del tránsito en nuestro país es un problema complicado, es decir, en la parte que concierne a la psicología, debemos trabajar con lo que es la seguridad psicológica, obviamente, su salud mental de las personas que están envueltas en el proceso del tránsito. Por las condiciones que se dan en nuestro país, hay muchas cosas que provocan situaciones que hacen que la persona, el que lleva el volante o el peatón, de alguna manera entre en un proceso de desesperación. Y puede darse, muchas veces vamos a una actividad y no nos planificamos a tiempo y resulta que ese proceso nos genera un estado de angustia, un estado de ansiedad, porque justamente en el tránsito tiene que invertir gran parte de ese tiempo que ya la persona necesita. Entonces, eso genera una angustia, una ansiedad y una frustración en muchos momentos. En el país, los accidentes de tránsito son la principal causa de mortalidad de la población, por encima de otras causas como homicidios, feminicidios y suicidios, según un informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana que coordina el Ministerio de Interior y Policía. En este informe se puede ver también que el año pasado se produjeron 35.624 accidentes de tránsito que cobraron la vida de 2.122 personas, lo que representa 176 fallecimientos por mes, 5.8 por día y alrededor de un fallecido cada 4 horas. Aproximadamente el 90% de los muertos fueron hombres. Esto equivale a 9 por cada 10 víctimas. Las motocicletas estuvieron involucradas en aproximadamente 2/3 de estas muertes. Según el estudio, el 41% de los accidentes ocurrieron los fines de semana y el horario en que ocurren accidentes con mayor frecuencia es de 6 de la tarde a 12 de la noche. La mayoría de los casos se debieron a choques, atropellos y deslizamientos. El informe también explica que se incrementó en un 40% los accidentes en los que se ven involucrados camiones. A estos le siguen, por números de incidentes, los casos en los que los peatones fueron las víctimas, que representan el 17% del total, una cifra que aumentó un 12% respecto a 2015. Conforme con las estadísticas de los 2 centros especializados en traumatología en la ciudad de Santo Domingo, las cifras indican que, por ejemplo, en el Hospital Ney Arias Lora, en el 2016, las emergencias por accidentes de tránsito fueron de 8.954, de los cuales 339 fueron ingresados y 20 de ellos fallecieron. Los ciudadanos cada día debemos enfrentar esta problemática del tránsito en nuestro país, ya sea en calidad de peatones, en calidad de conductores o en calidad incluso de usuarios del servicio de transporte público. En Contrapunto siempre queremos escuchar las voces de los actores involucrados en las temáticas que presentamos. Esta vez nos fuimos a las calles y hablamos con los conductores. Le preguntamos cuál es su opinión acerca de la accidentalidad y del tránsito en la República Dominicana. Y vean ustedes cuáles fueron sus respuestas. Accidentes tenemos a diario aquí, bastante accidentes feos. En esa misma Jacobo con Charles, eso es cada rato un accidente. La falta de conciencia de los choferes que no tenemos y que a veces las autoridades se hacen de la vista gorda y los choferes andan a la loca. Porque hay demasiados vehículos, entonces
no podemos transitar, todos los vehículos salen juntos. Si en una casa hay 4 vehículos, 3 vehículos, salen todos al mismo tiempo. En vez de dividirse la hora para ir a su trabajo, transportarse en un carro, si no salen los 3. Y eso cada día más que pasa, hay más carros en la calle y eso se ha vuelto un caos. Que tenemos que tener mucha precaución, andar con mucho cuidado, no manejar hablando por el celular, ni manejar ebrio. Bueno, que el tránsito está muy mal organizado. ¿Por qué? Porque necesita que el gobierno arregle el tránsito aquí en la capital. La mortalidad de los accidentes es por eso mismo, se generan por el tránsito, porque hay una desorganización en el tránsito. Es un asunto bien conflictivo porque hay personas que son muy imprudentes en el tránsito. A veces los tapones se hacen por la imprudencia de la gente, mayormente, porque también si hay sus semáforos tan buenos y la gente lleva la cosa como debería, realmente no se hicieran tanto como eso. En febrero de 2017 se promulgó la Ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre y tránsito en la República Dominicana. Dentro de sus consideraciones se plantea que el tránsito y el transporte terrestre para nuestro país se han convertido en sus principales problemáticas sociales. Esto debido al desorden en el que se desenvuelven los altos niveles de consumo de combustibles fósiles, los altos niveles de contaminación a consecuencia de lo anterior, así como la gran cantidad de pérdidas de vidas en las vías públicas, que ocasionan pérdidas tanto humanas como materiales. Esta ley tiene por objeto la regulación del sector tránsito y transporte en la República Dominicana conforme las disposiciones de nuestra Constitución en su artículo 46 en lo que respecta a la libertad de tránsito de los dominicanos en el territorio nacional. De igual forma, esta ley busca posicionar al sector transporte como un eje estratégico del desarrollo de la nación y también todo relativo a la planificación, fiscalización y operación del sector transporte en nuestro país. La nueva Ley 6317 de Movilidad, Transporte Terrestre y Tránsito, que sustituye a la 241 de 1967, está en vigencia y se está trabajando en el proceso de elaboración de los reglamentos para someterlos al Poder Ejecutivo. Esta ley supone la fusión de la Dirección General de Tránsito Terrestre, de la Oficina Técnica del Transporte, del Consejo para la Administración y Regulación de Taxis, la Caja de Pensiones y Jubilaciones para los Choferes y el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre en el nuevo Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant. La Autoridad Metropolitana del Transporte y la Autoridad Metropolitana del Transporte de Santiago pasarían a formar parte de la nueva Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, que dependerá de la Policía Nacional y que tendrá la función de fiscalizar a los conductores. Otros aspectos a destacar de esta ley son que los conductores del transporte público deberán ser mayores de 21 años y no exceder los 65, y establece que ningún vehículo de motor podrá transportar un número de pasajeros mayor a la capacidad indicada por el fabricante. Esta legislación contempla la posibilidad de que los peatones sean sancionados en caso de utilizar de manera indebida las vías públicas. Además, da un plazo de 10 años para la eliminación de los vehículos en malas condiciones que funcionen en el transporte público de pasajeros. Según el informe Dominos de Movilidad y Educación Vial 2016, llevado a cabo por la firma investigadora Sigma 2, el 83.4% de los residentes en el Gran Santo Domingo cree que el tránsito vehicular de los municipios del área es malo o muy malo. Como resultado de las entrevistas, 9 de cada 10 dominicanos consideran que los conductores no respetan las normas de tránsito. El informe arrojó además que hablar por el celular mientras se conduce y respetar las luces del semáforo y omitir colocarse el cinturón de seguridad son las infracciones más cometidas por los choferes del Gran Santo Domingo. También se incluye en el informe que el 80% de los consultados sin vehículo desean o planean adquirir el suyo en los próximos meses.
En el Plan Estratégico 2013-2016 de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, la Autoridad Metropolitana de Transporte registra 234 rutas en Santo Domingo, operadas con una flota de 19.342 vehículos, de los cuales el 84.8% corresponden a carros, el 8.76% a microbuses, un 5.98% a minibuses y un 0.38% a autobuses. Sin embargo, la OTTT resalta que existe una gran cantidad de carros que operan de manera irregular. Particularmente me parece que una parte importante de esta ley 63-2017 es que trae un aparato completo para regular el tránsito y la movilidad en el país. De modo que no solo se trata de una serie de normas para regular el comportamiento, sino que también fija las instituciones. Crea nuevas estructuras, suprime estructuras pasadas, como es el caso, por ejemplo, de que coloca en manos del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, que es el Intrant, todo lo que tiene que ver con la regulación del tránsito, y bajo de este, entonces varias instituciones más. Se da algo interesantísimo, y es la supresión de alguna manera de esa funcionalidad o de ese alcance que tienen los sindicatos actualmente, pasando todas las rutas del Estado todas las rutas de tránsito, pasando al Estado Dominicano y creándose lo que es el servicio de transporte público, que se dividiría en transporte de carga y transporte de pasajeros. Desde ahí entonces uno ve que cada uno de estos servicios va estructurado en función de que se brinde a la ciudadanía un adecuado servicio de transporte. Quizás la ley más violada de República Dominicana fue la ley 241, y como esta entró en vigencia, pero desafortunadamente no se ha entendido la forma en la que debe entrar en vigencia, también está siendo violada, porque ya las multas que trae esta ley debieron estar siendo aplicadas, que es un cuadro un poco más exigente y drástico que lo que tenía la ley 241. Como pudimos observar en este interesante reportaje, en América Latina, la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito se cobra la vida de muchos niños y niñas. En la República Dominicana, según los datos del Observatorio para la Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía, solo el año pasado 35.624 accidentes de tránsito se reportaron que costaron la vida a más de 2.100 personas. Esta es una realidad que urge atender asignando mayores recursos al sector tránsito y transporte. ¿Se trata de un problema de educación ciudadana, o más bien estamos ante la ineficiencia de la aplicación de la norma y su sanción? Le preguntamos a nuestros expertos y estas fueron sus respuestas. La principal debilidad en ese sentido es la ausencia de autoridad. O sea, hay una crisis de autoridad, como nosotros lo hemos calificado desde hace muchos años, y que lo han certificado muchas autoridades también y organismos. En la República Dominicana hay una debilidad terrible en cuanto al cumplimiento de las leyes y a la exigencia de las leyes. La aplicación de la ley 263 será el gran reto que tendremos nosotros los dominicanos para ver si comenzamos a mejorar toda esta situación en las vías públicas. Yo creo que no son mutuamente excluyentes, la educación ciudadana y la eficiencia en la aplicación de las normas, porque en la medida en que las normas se aplican bien, las personas pueden estar siendo educadas por el efecto que la autoridad intervenga. Es decir, yo tengo la amenaza de sanción, le digo a la ciudadanía, si cruzas el semáforo en rojo te voy a sancionar de tal manera. Ahora bien, si no se aplica eficientemente la sanción, entonces no puedo generar una cultura de cumplimiento de la ley, y ahí se va dañando. Existen pocos hallazgos académicos, científicos, que nos digan que la sanción por sí sola puede resolver el tema del incumplimiento de las normas de tránsito. Porque si fuese así, el sencillo hecho de que entrara en vigencia la ley el 21 de febrero implicara que se disminuyeran los ilícitos de tránsito, porque ya las sanciones son mucho más graves. En efecto, lo que pasa es que tenemos que combinar y buscar alternativas, no solo las más costosas, que son las que están involucradas con la sanción, sino con otro tipo de mecanismos.
Yo creo que se han hecho grandes esfuerzos a la hora de buscar una salida y buscar que se organice el transporte. Y como ustedes acaban de ver, se acaba de aprobar una ley que se entiende que muchas cosas van a encauzarse por donde debe ser. No quiere decir que lo que se ha hecho no sea importante, ha sido importante y ha sido una trayectoria. No siempre es porque no se da. Educación es lo que siempre nos va a faltar, es lo que siempre necesitamos. Y hay muchísimas actividades formativas que se pueden trabajar con los conductores, con los peatones, con todas las personas que están envueltas en el proceso y en la empresa de transporte. Y bien amigos, nosotros continuamos analizando con profundidad el tema del día de hoy, transporte, movilidad y tránsito en la República Dominicana. Les damos una cordial bienvenida a nuestros invitados especiales. De hecho, tenemos con nosotros al señor Tobías Crespo, quien es diputado y es el autor de la referida ley. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. De igual forma nos acompaña el doctor Ramón Leonel Ureña, quien es el director del programa de reducción de la mortalidad por accidentes de tránsito PREMAT. Y a mi izquierda contamos con la presencia del señor José Contreras, quien es representante del Departamento Jurídico de la Dirección General de Transporte Terrestre. Bienvenido. Gracias. Bueno, la primera pregunta que nos hacemos en el día de hoy es en relación a las medidas que entienden ustedes podríamos tomar para disminuir, por un lado, la problemática del tránsito y la movilidad en República Dominicana y por otro, el tema de la accidentalidad de nuestro país. Iniciamos con usted, diputado Crespo. Bien, gracias por invitarnos a este espacio, saludando también a los televidentes. Desde el punto de vista de la movilidad, la República Dominicana debe apostar, y ya esta ley lo tiene, a un plan nacional de movilidad, tanto urbana e interurbana, que apueste a un servicio de transporte terrestre integral, unificado, donde haya integración técnica, operativa y tarifaria, y que a la vez pues haya una tarifa a un precio justo, es decir, que el Intran, con la aplicación de esta ley, y los alcaldes deben trabajar en este gran plan maestro de movilidad. Ya con respecto al tema de la seguridad vial y los grandes índices de siniestralidad que hoy tiene la República Dominicana, la misma ley establece un plan estratégico nacional de seguridad vial que lleve a que la República Dominicana baje por lo menos en un plazo prudente a la mitad los accidentes de tránsito, atacando principalmente los factores de riesgo. Dentro de la seguridad vial tenemos 3 factores principales de riesgo: el factor humano, que somos nosotros, los pasajeros, los peatones y los conductores, y donde contribuimos casi en un 80% a los niveles de siniestralidad. Es decir, las causas de los accidentes hay que trabajar mucho el factor humano. El segundo factor que hay que trabajar es el factor vehículo, las condiciones de los vehículos, el tema de la inspección técnica vehicular rigurosa, y por último el factor vía. El factor vía que tiene que ver con las condiciones de las vías, auditorías de seguridad vial y, por qué no, que también los alcaldes junto con el Ministerio de Obras Públicas y el Intran trabajen dentro de esas auditorías de seguridad vial, reducir lo que le llaman los famosos puntos negros, que son los puntos donde con mayor frecuencia mueren dominicanos y dominicanas, para ver si esas estadísticas de que cada día mueren 6 dominicanos en la República Dominicana, esto implica al año 2000 y pico de víctimas mortales, sobre todo jóvenes de 12 a 29 años. Muy bien, muchas gracias, señor Ureña. Sí, bueno, nosotros, aseverando lo que dice Tobías Crespo, bueno, enfocamos precisamente en el factor humano, porque la mortalidad en República Dominicana anda en la tasa de 29 por 100.000, la más alta en las Américas, y se aspira a reducirla para 2020 en 20 puntos, o sea que sea una tasa, llevarla a 23 por 100.000. Ahora bien, ¿cuál es la mayor siniestralidad que tenemos? En este sentido, son los motociclistas. O sea, por cada 100 fallecidos por accidentes de tránsito, 63 son motociclistas. Entonces tenemos que trabajar ese elemento fundamental si queremos impactar esta cifra tanto de accidentes como de muertos por accidente por el tránsito. En ese orden,
hay que trabajar mucho con relación al que los motoristas usen su casco protector, mayor seguridad con lo que transportan, sobre todo los jóvenes en los barrios, que muchos padres desapresivamente le entregan las motocicletas, andan por los barrios sin ningún control, lo que son los mensajeros, los deliveries, y muchos otros que están incidiendo bastante en esta cifra de mortalidad. República Dominicana está haciendo grandes inversiones en el tema. Se habla de que países medios, de ingresos medios como la República Dominicana, están invirtiendo entre un 5 a un 3 a un 5% del Producto Interno Bruto. Eso equivale a más de 50.000 millones de pesos al año. De manera que el factor humano es fundamental, es el 90% de la problemática. Ya lo que son las vías y los vehículos representan entre un 15 a un 10% de la problemática de los accidentes de tránsito. Muy bien. Señor Contreras. Una de las cuestiones fundamentales para mí en la nueva ley de movilidad, es el hecho de que se están unificando todas las instituciones que tienen que ver, que inciden en el tránsito y en el transporte, porque cuando se creó la ley, la Dirección General de Tránsito Terrestre, mediante la ley 165 de 1966, no se le dio las funciones que iban a hacer, pero no se le dio esa libertad, esa independencia financiera y administrativa, y por tanto esa institución nunca pudo cumplir con lo que la ley le encomendó. Entonces, poco a poco, diferentes gobiernos lo que hicieron fue ir sacando funciones, facultades de esa dirección, mediante decreto, creando otras instituciones, y llegó a una dispersión en la que nadie podía entonces cumplir a cabalidad con lo que se requiere. Esta ley entonces tiende a unificar, a volver al origen, a unificar todas las instituciones. Si eso se lleva a cabo, como pensamos que sí, que hay esa voluntad política ahora, pues es para mí una cosa de las situaciones fundamentales para el cumplimiento de la ley. Muy bien, y partiendo de la nueva ley, la ley 6317, ¿cuál entienden ustedes que es el panorama futuro en materia de tránsito y accidentalidad en la República Dominicana? Es una pregunta colectiva, pero antes quisiera retomar de la intervención del diputado Tobías Crespo, que se refirió a los denominados puntos negros en la República Dominicana. ¿Dónde se ubican? ¿A qué se refiere usted con los puntos negros? Sí, los puntos negros son los puntos donde hay mayor índice de siniestralidad, donde mueren promedio 3 dominicanos en un plazo específico de tiempo, y que las autoridades, tanto la DGCET, que es la que crea esta ley, la Procuraduría y Obras Públicas también, tienen esos puntos. En otros sitios se le llaman puntos grises, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el objetivo? Que no hacemos nada con tener la identificación de estos puntos, sino llevamos intervenciones puntuales para que estos puntos, el nivel de peligrosidad y de riesgo vaya disminuyéndose. Por ejemplo, la cumbre, el tramo en la autopista Duarte, es un tramo donde muchas personalidades y muchos dominicanos y dominicanas han fallecido y los que no han quedado con traumas permanentes. Hay que identificar qué es lo que está pasando en ese tramo. ¿Es exceso de velocidad? ¿Es control de velocidad? ¿Es regulación a través de agentes de la DGC con radares? ¿Es que hay problemas de señalización? ¿Es que es un problema del diseño de la vía? Pero hay que hacer las intervenciones. Pero también tenemos, por ejemplo, el tramo del puente Juan Carlos hasta Boca Chica, hasta hace un tiempo, y gracias a ahí se ha intervenido del Ministerio de Obras Públicas con algunos elevados, algunos retornos y distribuidores de tráfico, y sobre todo con unos pasos de peatón, de motorista, aparte de los puentes de peatón, puentes para motociclistas, donde en ese tramo habían en diferentes vías, por ejemplo en Andrés, Boca Chica, la misma entrada a Boca Chica, y todo el tramo después del peaje, permitió que en un momento dado incluso ese tramo de las Américas se convirtieran en el de mayor siniestralidad, superando la autopista Duarte. Para todo el mundo sabe que la autopista Duarte es el tramo donde pasa mayor cantidad de vehículos y la probabilidad de muertos y de accidentes es mayor. Y retomando con ustedes, doctor José y Ramón, me gustaría volver a hacer la pregunta, partiendo de la promulgación de la nueva ley de tránsito y movilidad. ¿Cuál entienden ustedes que es el panorama futuro en materia de tránsito y de accidentalidad en la República Dominicana? De hecho, teníamos una ley que data de 50 años atrás, fue en el 67 la última ley, la ley anterior. Esto es una ley moderna que recoge todos los aspectos.
inclusive aspectos de los servicios de salud que se le va a prestar al accidentado. El mismo gobierno ha ido avanzando en ese orden, a través también de otra ley importante, que es la 140-13, que crea el sistema de asistencia a emergencia y desastre, el 911, el proceso de descentralización. Tenemos que esta ley, si se aplica con toda la rigurosidad que demanda y se establecen los criterios básicos, va a contribuir de manera importante, sobre todo porque aglutina, ¿no?, todas las instituciones que tienen que ver con el tema, a disminuir tanto los muertes por accidentados por el tránsito. Nosotros estamos muy esperanzados de que el gobierno y todos nosotros asumamos con responsabilidad, que la población entienda que van a haber otros códigos más rigurosos, que hay que respetar las leyes, que hay que respetar las normas, porque si seguimos como estábamos hasta ahora, donde no había respeto de ningún tipo, pues entonces seguiremos siendo el país con los mayores índices y tasas de mortalidad en todas las Américas. Gracias. Ramón, José, ahora con usted. Sí, realmente para saber qué está pasando, para cumplir y para tratar de llegar a eso que dice el doctor, hay que saber cuáles son las causas y hay que hacer las intervenciones que dice el ingeniero Crespo. Entonces, la República Dominicana actualmente está en una lista de la Organización Mundial de la Salud como uno de los países cuyas estadísticas son muy dudosas. Esta ley crea el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, que se encargará de esos asuntos que dice Tobías Crespo. O sea, de ver por qué, dónde están los accidentes, dónde están, por qué ocurren, pero recolectando información verídica y procesándola con un método previo que se instaure. En la actualidad, muchas instituciones del Estado hablan de estadística, por eso ese criterio que tiene la Organización Mundial de la Salud, pero cada una dice una cosa medio por su parte. Y entonces este observatorio vendrá a identificar ciertamente las causas y para ver entonces dónde y cómo se deben atacar esos problemas. Muy bien. Bueno, cuando uno, algo que a mí me sorprende mucho cuando uno sale al exterior, incluso conociendo dominicanos que viven en los Estados Unidos, en España, en Suiza, he tenido la oportunidad, es la observancia y el respeto irrestricto a las normas de tránsito en muchos países. Y eso nos hace pensar que evidentemente no es un tema de fiscalización, de tener una cantidad infinita de autoridades en las calles procurando que se cumplan las leyes, sino que el ciudadano también tiene una responsabilidad que debe de asumir en toda esta problemática del tránsito. Y eso me lleva a mí a preguntarles, ¿cómo entienden ustedes que puede contribuir la ciudadanía en la República Dominicana para mejorar este tema del tránsito y la accidentalidad? Mira, lo primero que aunque yo soy legislador, los legisladores entendemos que una ley per se no cambia comportamiento ni conducta, sino va amarrado a un régimen de consecuencia y que este régimen de consecuencia se aplique. En ese sentido, ya tenemos ley, es decir, la tan anhelada ley ya está la voluntad política expresada por el presidente en su campaña electoral, pero también el 16 de agosto y el 27 de febrero, y tal es así que promulgó de manera muy valiente esta ley, porque habían sectores e intereses que no estaban en eso. Pero también nosotros aprobamos en el presupuesto del año pasado, en diciembre, 5.780 millones de pesos para el transporte, el tránsito y la seguridad vial, lo que significa que una ley muy bien hecha, si no hay recursos, también se queda en el papel, en la filosofía. Y entonces, ¿qué nos toca ahora? Formar a todos esos empleados, los profesionales, los transportistas, los agentes del sector, el uso de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación para el sector. Y entonces, por un lado, yo siempre digo, como el problema es complejo y es multifactorial, yo siempre lo resumo, aunque no puede haber solución simple a problemas complejos, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, la ley apuesta mucho a la educación para la prevención, por eso inserta la educación vial en los 3 niveles de la educación, pero mientras esa nueva generación llega a crear esa nueva cultura ciudadana, que es lo que estamos tratando de lograr, pues tenemos que aplicar de manera adecuada. Por eso es que tú ves que el dominicano, como muy bien tú lo decías, cuando aquí viola la ley, coge un avión y en fracción de segundo llega a otro país y la cumple. Cumple hasta los pares de los centros comerciales y los estacionamientos. Es porque le pesa en el bolsillo, porque hay un régimen de consecuencia y un castigo. Entonces es una combinación de ambas cosas. Sí. Muchas gracias, señor Ureña. Sí, bueno,
tenemos que seguir insistiendo en el factor humano, porque, por ejemplo, se ha demostrado que aunque tenemos vehículos más avanzados, más modernos, que supuestamente deben contribuir con disminuir los accidentes de tránsito, sin embargo no han impactado la disminución. ¿Por qué? Porque seguimos conduciendo con mucha desaprensión. Los jóvenes cogen un vehículo, sienten que no, la velocidad no la sienten, no sienten el medio ambiente y entonces continúan. Por eso que el régimen de consecuencia hay que aplicarlo. Hay que aplicar, que los jóvenes entiendan, que se les eduque, pero que entiendan que si violentan lo que son los límites de velocidad, tanto a nivel urbano, a nivel rural, como en las grandes avenidas, van a tener una consecuencia. Mientras no trabajemos ese factor desde la escuela y que se vaya creando esa conciencia, pues tendremos una alta mortalidad con relación al tránsito. Sabemos, por ejemplo, que hay factores importantes como son los de distracción. Todavía aquí vemos gente hablando por celular, manejando un vehículo, que fuman en el vehículo, que hasta poner música a una determinada velocidad constituye un factor de riesgo importante. Entonces hay que ir creando conciencia en la población de que debe de abstenerse de hacer ciertas acciones mientras conduce un vehículo en cualquier vía de la República Dominicana. Muy bien, muchas gracias, señor Contreras. Sí, realmente eso es un asunto a largo plazo. No va a ser fácil, como decía Tobías, porque la ley ya está vigente, ya va a cambiar todo. Realmente es un proceso largo y tedioso, una aplicación de la ley que debe ser espaciada y fundamentalmente educación y campaña de educación, o sea, la educación curricular, pero las campañas permanentes en los clubes, en los diferentes sectores, en los diferentes grupos, porque yo pienso que la mayoría ya de los conductores actuales no van a cambiar muy fácilmente. Estamos apostando al futuro, que dentro de 20 años, los que comiencen ahora a estudiar, pues vengan con una nueva mentalidad, aunque ya nosotros no estemos por aquí. Al parecer, la educación vial, que es un elemento central y veo que es una de las progresiones de la ley, que hay que felicitar, hay que saludarlo, no había sido contemplado en ninguna otra ley como un elemento central de este proceso de reordenar todo el tema. ¿Cuáles son las acciones puntuales que se están proponiendo en los diferentes niveles en materia de educación vial? Primero, la ley establece y retoma la Escuela Nacional de Educación Vial que estaba en el FONDE, que pertenecía a la OPRE, porque ya estas instituciones desaparecen, y le da un mayor alcance, le da alcance nacional, pero también establece una política única, definida para la educación vial. Antes habían 5 instituciones educando y uno se preguntaba qué estaba educando, A, B, C, D. Entonces, la compatibilización de los contenidos deben unificarse. En ese sentido, la ley establece que el Ministerio de Educación junto con el Intran van a trabajar con lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo y el mismo Pacto por la Educación, de insertar la asignatura de la educación vial en el nivel inicial de 0 a 5 años, en el nivel básico de 5 en adelante hasta terminar la primaria y en el nivel medio, es decir, ya a nivel de bachillerato, para nosotros lograr una nueva generación conduciéndose de manera diferente como pasajeros, peatones y como conductores. Pero a la vez, esta escuela de educación vial es la que va a certificar a los aspirantes a conducir, tanto en la parte teórica como práctica, las campañas de prevención de accidentes de tránsito, atacando principalmente los factores de riesgo y a la vez también todo lo que tiene que ver con el sistema de conducir por puntos que establece la ley para reeducar a los infractores. Por eso le dimos mucha importancia a la escuela, a las atribuciones y la regulación de las escuelas privadas donde nosotros mandamos a nuestros hijos a aprender. Sí. Otra fortaleza que tiene la ley es que obliga a las autoridades municipales, sobre todo, a elaborar lo que son los planes locales de seguridad vial. Porque la realidad que tiene una provincia muchas veces es muy diferente a la que tiene otra. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando el plan de seguridad vial de la provincia de Hermanas Mirabal. Y en esa provincia, los accidentes de tránsito, la mortalidad está por encima que los homicidios u otra causa violenta. Entonces tenemos que ver cuáles son las características fundamentales en cada provincia o cada municipio que van a contribuir a disminuir esa mortalidad. Se habla de que a mayor tolerancia en cuanto a permitir las violaciones a las leyes de tránsito, pues mayor siniestralidad. O sea, se debe aplicar la tolerancia cero para poder disminuir esta realidad o cambiar esta realidad. Para mí es fundamental que las licencias de conducir
estén vinculadas a esa Escuela Nacional de Educación Vial y a las escuelas de choferes, las escuelas de conductores que van a estar regidas, porque uno de los problemas que estuve viendo en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, un estudio que hizo Anthony Riu, un especialista español, es la debilidad que hay en la emisión de la licencia. Es una institución donde yo trabajo, pero hay muchas debilidades que uno por sí solo no puede resolverla, pero ahora con el Intran hay una serie de mecanismos, toda esa unidad, todas esas conexiones. Cuando se creó la Escuela Nacional de Educación Vial originalmente, en el gobierno de Leonel Fernández, la idea era que la licencia estuviera conectada con esa escuela. Entonces se hizo la escuela, pero no se le dio la base y ni se conectó con la licencia de conducir. Eso para mí es fundamental porque estamos lanzando a cualquiera a conducir cualquier tipo de vehículo a las calles sin la preparación debida. Así es. Nosotros agradecemos la presencia de ustedes en el programa durante el día de hoy. Sin dudas es un tema altamente sensible y con esa misma altura serán valoradas sus intervenciones. Ustedes continúen con nosotros y volvemos en breves momentos a nuestra sección de conclusiones. Sin dudas, el tema del tránsito, la movilidad y el transporte terrestre en la República Dominicana ha estado en el debate durante largo tiempo. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad que transita por las vías del caos, del desorden y del desorden absoluto. En fin, me pregunto, yo que soy una usuaria itinerante constante que viaja al norte, ¿cuántos de ustedes han sentido el impacto de ver en las calles los cuerpos, los cadáveres de hombres, mujeres, niños que han sido víctimas de accidentes de tránsito? Yo en más de una ocasión he tenido esa frustración. ¿O quiénes de ustedes, por ejemplo, no han sentido la impotencia en un denominado taponazo en el casco urbano, en las ciudades en las que estamos todos? Con el fuerte trauma también del sonido de las bocinas. Quizás en América Latina nosotros somos uno de los países que más abusa del recurso bocina, creando una contaminación medioambiental. O quizás quién no se ha sentido perdido cuando no reconoce en qué tramo de la carretera se encuentra porque no hay señalización o porque no hay luz. Sin dudas, este es un tema sensible tanto para usted como para nosotros, Emil. A mí en el plano personal me conmovió mucho, Marjorie, esa situación que planteabas, porque la he vivido, la de ver algunas personas en las vías de tránsito de nuestro país víctimas de la imprudencia de muchos choferes. Pero también me marcó mucho en enero de este año, cuando Jordano Ventura, ese pelotero tan famoso de solo 25 años, perdió su vida, como muchos otros acá en la República Dominicana, y se eclipsó pues una carrera muy, muy promisoria. Como él, han habido 15 prospectos o jugadores de grandes ligas que han perdido la vida en accidentes de tránsito mientras estaban en su natal República Dominicana. Eso me hace pensar que definitivamente en nuestro país hay un problema que tenemos que revisar. De hecho, hace unos días también vi en esta cadena HBO, muy reconocida, un reportaje sobre la República Dominicana en el que se refirieron a nuestro país como el Valle de la Muerte de los conductores. Entonces, que estemos proyectando en la arena internacional una imagen de ese tipo es algo que a mí me preocupa mucho, porque no olvidemos que la República Dominicana es un país que vive de la imagen que tiene como un destino turístico de primer nivel. Es un país que depende mucho de la percepción que tenga el extranjero de cómo las cosas se hacen acá. Y eso, si no lo trabajamos desde ahora, no solamente nos va a costar más vidas de dominicanas y dominicanos, sino también que hará que muchos extranjeros que nos visitan y con sus capitales enriquecen nuestra economía, dejen de hacerlo. Por lo que es un problema que a mí genuinamente me preocupa mucho, como yo sé que a ti también, Marjorie. Así es, también hemos sido víctimas en más de una ocasión, por ejemplo, de agresiones verbales. Los choferes en el transporte público se agreden mutuamente, se agrede a los pasajeros, también los que utilizan el transporte privado. Hay que decir que es un tema que apunta mucho a la educación ciudadana.
Vemos la progresión de la ley, se ha dedicado un capítulo especial a la educación vial, pero es también un tema de conciencia de cada uno de nosotros. Si somos ciudadanos más educados, respetuosos de los derechos de los demás, porque el libre tránsito es un derecho que nos concierne a todos, seremos una sociedad más organizada y a la vez seremos una sociedad más feliz. Ha sido un tránsito difícil con un parque vehicular que en su mayoría es visiblemente viejo, con más del 50% de motocicletas circulando sin régimen, pero estamos a tiempo y está la voluntad política presente. Ahora deberá acompañarse de esa fuerza en la ejecución de la ley con un régimen de sanción que los ciudadanos puedan sentir. Si rompo la ley, tengo que responder por mi falta de educación y por ese daño grave a la sociedad. Es así. Y recuerde también, querido televidente, que si hay uno de los problemas de la República Dominicana en el que usted puede contribuir de forma muy proactiva, es el problema del tránsito. No esperemos un régimen de consecuencia, no esperemos que un policía nos fiscalice, pensemos de forma más proactiva, que sea el poder de su ejemplo, respetando las leyes y respetando las normas de tránsito, lo que haga que otras personas también las respeten. Una responsabilidad compartida y una necesidad urgente de nuestra sociedad. Compartida por el Estado a través de las políticas públicas, compartida con nosotros como ciudadanos a través de nuestra compostura de una mayor tolerancia, de educación y respeto por los demás, y también de la implementación de nuevas políticas en materia tecnológica, por ejemplo. Así que ustedes ya tienen mucho material para tener una postura clara sobre este tema, que es siempre el objetivo de Contrapunto. Cuéntenos cuál es su opinión sobre el tema de hoy. Muchas gracias. A través gracias. de nuestras redes. Así es, y disculpa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Marjorie, por este excelente programa y por tu excelente análisis. A ti también. Recuerden que pueden acompañarnos todos los domingos a las 6 de la tarde por este Supercanal 33. Hasta la próxima. Hasta la próxima.